Bueno, mis queridos amigos, en esta oportunidad vamos a explicar el Salmo capítulo 22, un salmo mesiánico por excelencia. Pero antes de comenzar con el Salmo 22, vámonos al cumplimiento, vamos a leer parte del cumplimiento del Salmo en el libro de Mateo capítulo 27, libro de Mateo capítulo 27, versículo 27 en adelante, dice: Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y esto lo vamos a ver el cumplimiento en el Salmo 22, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina. También vamos a ver esta palabra corona en el Salmo 22, que en español no lo podemos ver, pero en hebreo sí. Y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían o se burlaban de él, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, llegaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y fíjate cómo aquí el escritor de Mateo consideraba al rey David como un profeta, y le dice: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y ve la referencia a Salmo 22, 18. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a los dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Esto es un símbolo de desprecio. Y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y aquí vemos la referencia en el Salmo, en el Salmo 22:8. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta, esto es las 12 del día. Recuerde que la primera hora del día comienza a las 6 de la mañana. Por consiguiente, la sexta es las 12 de la tarde. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que es la 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos en referencia al Salmo 22:1. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante corrieron. Uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, vamos, veamos si viene Elías a librarle, porque se sabe desde antes de Cristo, según las profecías, que Elías tiene que venir antes del Mesías. Por eso es que le dice:
veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ok, así que aquí vemos cumplimiento del Salmo 22, partes del Salmo 22 cumpliéndose en el Mesías. Así que volvamos al Salmo 22 y vamos a analizar este Salmo. Okay. Dice el versículo 1. Al músico principal sobre Ajelet Zahar, Salmo de David. Al músico principal sabemos que se está refiriendo entonces al director principal de los levitas, o sea, al director de los levitas. Recuerda que estos eran cánticos que se cantaban en el templo. Así que cuando dice al músico principal, entonces está hablando al director de los levitas sobre Ajelet Zahar. Esta palabra Ajelet, de hecho vamos a buscarla aquí en el Strong. Esta palabra Ajelet, aquí está. Vemos el significado. Ayelet, que significa siervo, sierva, lomo, etc. ¿Ok? Y tenemos la palabra Zahar, que está aquí, Shahar, sería amanecer, el alba, o sea, es cuando está amaneciendo, la mañana. ¿Ok? Normalmente entonces se traduciría como el siervo de la mañana. ¿Ok? También la palabra mañana, en la mañana, recuerden que también significa el amanecer, la mañana, tiene que ver con el Mesías, con Yeshua, con Jesucristo. Okay, por ejemplo, vemos en en Apocalipsis, vamos a buscar el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16, 22-16, dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que vemos que cuando habla de la mañana, ¿verdad? El Zahar tiene que ver con el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías representa esa estrella de la mañana, que cuando la mañana está más oscura, siempre sale esta estrella alumbrando con mayor fuerza. Y también porque cuando viene la mañana es cuando empieza la claridad. El Mesías es el que trae la claridad, la luz en este mundo de tinieblas. Y no solamente en este mundo, en cada una de nuestras vidas. Cuando aceptamos al Mesías, realmente el Señor nos llena y empezamos a amanecer. Por eso es que dice en el otro texto en Isaías: a la luz, a la ley y al testimonio, si no habla conforme a esto es porque no les ha amanecido. Eso está en Isaías. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que Jesús es la palabra hecha carne. Así que Jesús representa la ley o la palabra de Dios, que es la Torá. Y cuando realmente abrazamos la Torá, abrazamos la ley, estamos abrazando al Mesías. Y entonces empezamos a vivir en la luz, empezamos a vivir en la claridad. Ya dejamos de vivir en las tinieblas, que representa entonces la ausencia del Mesías o la ausencia de sus mandamientos. Así que en el Salmo, volvamos al Salmo 22, ¿verdad? El Salmo 22. Y al músico principal sobre Ajelet Zahar, Salmo de David. Ok, y vimos que ya esto significa que lo escribió David. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Así que aquí nos habla de referencia, o sea, nos está dando una referencia directa de Mateo 27:46, ¿verdad? Cuando él dijo Elí Elí lama sabactani. De hecho aquí está. Okay. Aquí está la referencia, Mateo 27:46. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y lo interesante aquí es que si nosotros buscamos esta palabra salvación,
En el hebreo, mira lo que significa de mi salvación. El mismo nombre de Jesús, Yeshua en hebreo, ¿ok? El mismo nombre de Yeshua. O sea, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación, de Yeshua, y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día, dice el versículo 2. Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Vemos que el Señor, en otras palabras, está diciendo aquí el salmista: yo no te juzgo, o yo no te estoy juzgando por lo que tú eres, porque reconozco realmente de que tú eres santo y que habitas entre las alabanzas de Israel. Por lo tanto, dice en el versículo 4, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Y es muy importante que cuando nosotros nos sintamos lejos, que Dios está lejos de nosotros, que nuestros pecados han hecho separación de Dios y de nosotros, es bueno que meditemos en este texto y reflexionemos. El Señor es santo, Él habita entre las alabanzas de Israel. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos esperar en Él, esperar en el Señor, esperar en ti. ¿Por qué? Porque nuestros padres también esperaron en Dios y el Señor los libró. Y una referencia de esto, cuando el Señor los libró, es en el Éxodo, cuando salieron de Egipto. Ok, recuerden que se encontraron con obstáculos por todos lados. Al frente estaba el Mar Rojo, atrás estaba el ejército de Faraón y por los lados estaban peñascos. Así que estaban rodeados, no tenían salida, pero dice que el Señor los libró, el Señor los rescató. Es que el Señor abre caminos donde no hay caminos, y eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que no importa la adversidad que tú tengas, no importa la preocupación que tú tengas, si realmente tú esperas en Él, Él va a abrir caminos aún en lugares o donde tú menos te lo esperes. El Señor siempre te va a librar. Por eso confía en Él, espera en Él, como lo hicieron nuestros padres. Y ellos clamaron a Dios, dice en el versículo 5, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Y vamos a analizar esta palabra gusano, y yo les reto a ustedes de que cuando tengan un chance, busquen por internet el gusano escarlata y van a encontrar un gran paralelismo de la naturaleza con el Mesías. ¿Por qué? Porque este gusano es rojo, es color carmesí. De hecho, de este gusano es donde sale la tinta carmesí, el color rojizo para las telas, ¿ok? Y la característica de este gusano es que cuando va a dar a luz se pega a una madera de tal manera que ya nadie lo puede despegar, ni él mismo se puede despegar. Y este gusano al momento de dar a luz revienta, explota, por decirlo así, explota, plum, y salen gusanitos. Y estos gusanitos son color rojo. Y estos gusanitos se alimentan del cuerpo de la madre, ¿verdad? Y la madre, lógicamente, al explotar, muere y queda pegado el cuerpo del gusanito, y los hijos se van comiendo ese cuerpo. Y también leí que con el tiempo este gusano se va convirtiendo en blanco, ¿verdad? Y con el tiempo entonces convierte en blanco puro, pues. Y esto me llamó mucho la atención porque hace una referencia de lo que habla el libro de Isaías.
el libro de Isaías, en el capítulo 1, el libro de Isaías, capítulo 1, el versículo 18, si no me equivoco, 1:18, dice, vea lo que dice. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, y vemos que aquí esta grana también tiene que ver con la palabra de gusanito, ¿verdad? Vemos aquí escarlata, carmesí, escarlata, hilo, ¿verdad? Escarlata, grana, púrpura. Entonces, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, ¿verdad? Y está la palabra tola, también que tiene que ver con lo mismo. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que vemos también que significa lo mismo. Rojo, grana, escarlata. Okay, ahí vemos la palabra escarlata. Y esto es muy importante porque en el Evangelio de Mateo también vemos el cumplimiento de esto en el capítulo 27, versículo 28. Y si nos vamos un momentico ahí, ¿verdad? Vamos a ver este cumplimiento. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. ¿Okay? Cumpliendo entonces la escritura en el Salmo capítulo 22. Pero les recomiendo que averigüen más de este gusano para que vean que van a encontrar un gran paralelismo en Mesías, en Yeshua. ¿Okay? Volvemos entonces al Salmo, el Salmo 22, y continuamos leyendo. Bueno, antes de continuar, también quiero mostrarles que esta palabra gusano, que es tola, ¿verdad? Vimos aquí que era tola, gusano, que es tola, ¿ok? También se nos menciona en el libro de Josué, y de hecho es un paralelismo también interesante, porque si vemos en el libro de Josué, capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 18, dice Josué 2:18, dice: he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana. ¿Ok? Ahí vemos la grana, que tiene que ver con la misma de carmesí, ¿verdad? Púrpura, escarlata, también tiene que ver con lo mismo. Y es que cuando la señal de Rahab tenía para que no la matasen cuando venía el pueblo de Israel a invadir a Jericó, era que tenía que tener este cordón de grana, tirarlo por la ventana, y dice, y estar dentro de tu casa, o sea, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Y esto nos recuerda mucho a la Pascua, ¿okay? A la Pascua, cuando cada quien tenía que sacrificar su cordero y poner la señal en su puerta, ¿verdad? En la entrada, y estarse adentro. Y vemos el paralelismo aquí también. O sea que la señal que realmente nos salva, la señal que nos rescata a nosotros, es esta tinta, esta tinta carmesí, o este color rojizo, ¿verdad? Que viene representando entonces la sangre del Mesías, la sangre de Jesucristo, la sangre de Yeshua, que es la que puede cubrirnos y la que nos puede librar de todo pecado. Si estamos atrás de la sangre, ¿verdad? Estamos cubiertos por la sangre del Mesías, realmente el ángel de la muerte no va a pasar por nosotros, sino que pasará de largo. Eso significa Pascua, pasar por alto. Igual que Rahab, vimos el simbolismo por tener esta señal de grana en su ventana, fue salva junto con los que estaban con ella adentro. Así que volvemos al libro de Salmo, volviendo al libro de Salmo,
Salmos capítulo 22, ¿verdad? Y ahora continuamos en el versículo 7. Dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y si ustedes recuerdan, en el Evangelio de Mateo varias veces aparece la palabra esta de que se escarnecían de él, hablando del Mesías, ¿verdad? Se burlaban. También aparece en el versículo 39 que estos meneaban la cabeza. ¿Okay? En Mateo 27, 39, vamos a ver aquí, Mateo 27, 39, vemos también el cumplimiento de esto. Versículo 39, cuando dice: y los que pasaban le injuriaban o se burlaban y meneando la cabeza, o sea, en símbolo de desprecio, en símbolo de decepción, pues prácticamente. ¿Ok? Y fíjense lo que leímos en el verso 8. Dice: se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Okay? Y vemos también que esta referencia también la podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 43, ¿verdad? Que dice: ha puesto su confianza en Dios, pues que Dios lo salve ahora, si de veras le quiere. ¿No nos ha dicho que es hijo de Dios? Así que vemos otro cumplimiento del Salmo capítulo 22. Veis el versículo 9: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. ¿Okay? Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y es importante que entendamos este versículo. Aquí lo que está queriendo decir es que desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios, tú eres el que está al control de todo, tú eres el que dirige mi vida, no es las estrellas, no es la naturaleza, no, eres tú el que dirige mi vida, ¿verdad? Y aquí vemos un tremendo contraste, ¿verdad? Porque aquí, mientras el Mesías está confiando en el Señor, ¿verdad?, haciendo su voluntad, entonces los hombres aquí en el mundo están pensando que él está siendo usado por el demonio, y vemos tremendo contraste. ¿Okay? Dice en el versículo 11: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y esta palabra aquí, porque no hay quien ayude, es muy reconfortante, ya que hay momentos en nuestras vidas en que realmente nos sentimos solos, sentimos que no tenemos la ayuda de nadie, sentimos que realmente nadie nos quiere ayudar, nadie nos quiere dar la mano, nadie nos quiere ayudar en el problema que nosotros estamos pasando, nadie quiere echarnos una manita para salir de la situación en que estamos, nadie se preocupa por nosotros, ¿ok? Pero lo importante aquí y lo importante que debemos entender aquí es que el mismo Señor, el mismo Mesías llegó a sentirse así, porque no hay nadie quien ayude, y tal vez no es porque no querían ayudar, sino porque no podían ayudar. ¿Por qué? Porque ¿quién podía ayudarlo en el momento de la crucifixión? ¿Quién lo podía ayudar? No podía, aunque quisiera, no podía. Así que aquí lo que nos está diciendo es que de Dios únicamente es quien viene la ayuda, y esto grábatelo bastantes veces. De Dios viene la ayuda. ¿Okay? Si en algún momento tú te sientes solo, recuerda que Jesús también lo experimentó. Y el versículo 12 dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Y realmente esta palabra toros de Basán, ¿verdad?, podemos verlo aquí en Amós 4.1, ¿verdad?, que dice:
escuchad esto, vacas de Basán, flor y nata de Samaria, que oprimís a los pobres, maltratáis a los necesitados y ordenáis a vuestros maridos que os traigan vino para beber. O sea, puede ser una referencia también a la gente de afuera, a los gentiles, ¿okay? A aquellas personas que confían, los líderes pues que se aprovechan, los líderes que se aprovechan de los demás, los líderes que abusan del pobre, ¿okay? Así que vemos un cumplimiento aquí. También podemos ver el cumplimiento, lo que significa toros de Basán en Ezequiel 38:19. Dice, comerán de la carne de los soldados y beberán la sangre de los gobernantes de la tierra, como si fuera de carneros, corderos, chivo o gordos becerros de Basán. Así que cuando habla de referencia de Basán, son los líderes, ¿verdad? Líderes de las naciones que se aprovechan. Y me llama la atención porque dice, me han rodeado muchos toros de Basán, ¿verdad? Poderosos líderes, pues. Fuertes toros de Basán me han cercado. Y esta palabra cercado es interesante, porque vemos aquí en el hebreo que la palabra cercado es la palabra catar, como pueden ver aquí, ¿verdad? La palabra catar, y significa coronar, ¿ok? O sea que fuertes toros de Basán, o muchos toros de Basán, fuertes toros de Basán me han coronado, ¿ok? Y aquí vemos el cumplimiento entonces de Mateo 27:29, ¿ok? Mateo capítulo 27, versículo 29, como vemos aquí, Mateo 27:29, Mateo 27, versículo 29, y dice aquí, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, ¿ok? Y vemos el cumplimiento entonces de el Salmo 22. Continuando entonces con el versículo, dice, el versículo, quedamos en el versículo 13, dice, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz rugiente. Y vimos que aquí que la palabra león también puede ser una referencia a Judá, ¿ok? Por ejemplo, vemos aquí en el capítulo 49, ¿verdad? En el capítulo 49:9 hace referencia también de que Judá representa a los leones. Y podríamos decir que entonces muchos toros, hablando de gentiles, fuertes líderes, y también león rapaz rugiente, representando en este caso la casa de Judá, estaban reunidos alrededor de la cruz para entonces señalarle y crucificarle, ¿okay? Dice el versículo 14, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, ¿okay? Y es interesante porque el texto que está narrando aquí, que he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, haciendo referencia entonces a la muerte de cruz. Y es interesante porque cuando el salmista escribió este salmo, valga la redundancia, no existía muerte de cruz. Fue tiempo después que implementaron la muerte de cruz. Y dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, ¿ok? Y es interesante porque cuando el soldado le entierra la lanza en la costilla, dice que salió sangre y agua, y esto nos da un indicativo de que era una muerte por la rotura de miocardia, ¿verdad? La rotura de miocardia. Versículo 15, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó
a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Y es interesante aquí porque cuando dice como un tiesto, este tiesto tiene que ver con teja, ¿ok? Tiene que ver con teja, ¿ok? También vemos aquí en el versículo 16 algo muy interesante que debemos entender, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Y aquí cuando habla de perros no quiere decir perros literalmente, sino perros es una expresión para los gentiles o los que no están en pacto. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando una persona que no está en pacto, que no está guardando la ley, simplemente se deja llevar por sus instintos, igual que un animal. O sea, un animal siempre actúa por su instinto, siempre actúa porque la carne lo dice, ¿okay? Pero una persona que está en pacto no actúa por instinto. Por eso es que cuando un israelita o alguien en la Biblia, pues cuando se refiere a perro o animales, se refiere entonces a gentiles, gente que no está en pacto. Entonces, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de maligno. Y dice, oraron mis manos y mis pies. Y algo interesante aquí es que esta palabra oradaron tiene dos significados. Puede significar oradaron o también puede significar león o leoncillo. Podría decir entonces que me han cercado cuadrillas de maligno, oradaron, o podría decir como león mis manos y mis pies. Y esto es interesante porque actualmente hay discusión entre los que son mesiánicos y los que son ortodoxos, pues. Y habla de que no dice oradaron, sino dice como leoncillo, ya que el león rodea a su presa y marca su territorio, haciendo referencia de esto. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Cómo resolvemos este problema que dice horadaron mis manos y mis pies? Sencillamente vamos a otro texto, ¿verdad? Vámonos a otro texto de Zacarías, capítulo 13. Zacarías, capítulo 13, versículo 6. Y hablando de nuestro buen pastor, dice Zacarías 13, 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él les responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Así que es muy interesante que hablando también de esta profecía, ¿qué heridas son estas en tus manos? Así que haciendo referencia de esto, podemos ver que en el Salmo, entonces es más lógico decir que horadaron mis manos y mis pies. Tiene más lógica decir que realmente fui herido de manos y de pies, refiriéndose también entonces a Zacarías, que habla de la misma herida. Hermano, al continuar el versículo 17, en el versículo 17 dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. O sea, haciendo referencia entonces de que el Mesías estaba en una desnutrición, estaba bien flaco, ya que le podía entonces contar los huesos de las costillas, todos los huesos, ¿ok? Y dice el versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y vemos el cumplimiento en Mateo 27:35. El versículo 18 dice, mas tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro. Okay, aquí perro ya vemos que es el gentiles, o sea que libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Okay, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y esta primera parte, que es hasta el versículo 22, nos viene hablando entonces del clamor y también de la angustia del Mesías.
Pero ya a partir del versículo 22 nos viene hablando entonces de la exaltación de parte del Mesías, ¿ok? Y comienza diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Y cuál es el nombre que va a anunciar? ¿Cuál es el nombre que el Mesías va a anunciar? El nombre de Yeshua, que significa salvación, ¿ok? Así que anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Esto, ¿cuál congregación? La congregación de Israel, ¿ok? Los que temáis al Señor, alabadle, glorificadle, de descendencia toda de Jacob, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Y también nos habla de esta congregación, de los primogénitos, que nos habla el libro de Hebreos, capítulo 12. ¿Okay? Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán al Señor los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Por cuanto el Señor ha hecho esto, por cuanto el Señor ha dado su vida por cada uno de nosotros, dice que se acordarán del sacrificio y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, toda la familia de las naciones adorarán delante de ti. O sea, todos van a volver al Señor, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. ¿Y quién puede conservar la vida a su propia alma? Nadie puede conservar su vida y nadie puede rescatarla, pues necesitamos a un Mesías, necesitamos al Redentor. Y este texto nos habla de la resurrección, ¿okay? Aquí dice: se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Y también está hablando de un cumplimiento en el libro de Filipenses 2:10, cuando dice que toda rodilla se doble delante de él, ¿okay? En el libro de Filipenses capítulo 2, vamos a leerlo, capítulo 2, versículo 10. Filipenses 2:10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, ¿ok? Así que es una referencia, aquí también nos manda Salmo, ¿verdad? Entonces toda rodilla se va a postrar en el nombre de Yeshua. La posteridad le servirá. Esto será contado del Señor hasta la postrera generación, hasta la última generación. Todo esto va a ser contado. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. O sea, el tiempo de David, al pueblo que aún no ha nacido, aún anunciarán que Él hizo esto. Y bendito sea el Señor, porque Él ha permitido y ha establecido de que esto suceda, para que cada uno de nosotros entonces tengamos la oportunidad de tener perdón de nuestros pecados. Que el Señor me los bendiga. Shalom.